A ver, según esto ya estamos grabando. Si se oye, se oye. Al 100. Perfecto. Súper. ¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a El Discurso. El día de hoy tenemos a un invitado súper especial, el señor, mira que falta el respeto, el doctor Eduardo Méndez. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, hola, un placer. Tranquilo, no hay ofensa. Excelente, excelente. Mira, tú me comentaste, ahí estábamos hablando que, bueno, para la gente que no sabe, pues todo el mundo, porque ahora que yo te acabo de presentar, Eduardo es médico. Eduardo es médico general y ha tenido ciertas experiencias con pacientes, como también pues ciertas pláticas con sus compañeros médicos, etcétera, y nos va a platicar un poquito, vamos a dialogar sobre algunos casos específicos que ha habido con pacientes. ¿Tú cómo lo ves? Uf, chacho. Casos interesantes abundan en la medicina. Entonces, se podría decir que son el highlight, por así decirlo, de la experiencia entre compañeros. Ok, Cuando compartimos, casi siempre, en algún punto de una reunión, la conversación va a tornar hacia, yo tuve un paciente que hizo esto, o mi compañero tuvo un paciente que le pasó aquello, o a fulano le tocó hacer tal cosa por un paciente que nadie se esperaba hacer. Esas son bárbaro. la historia más chula que hay en medicina y al mismo tiempo la que más nos unen, por así decirlo. O sea, ya tenemos un gremio que no solo es de médicos, sino que es de gente especializada en en la narrativa y vaina. Bueno, con razón hay médicos famosos que son escritores también. Conan Doyle, el creador de este Eh, Sherlock Holmes. Buen médico no debía ser si le no, dio bueno, tanto tiempo de Sherlock escribir. Holmes. Los casos de Pero, Sherlock Holmes son inspiración de muchísimos médicos, así como tú lo ves, por el hecho de que como el escritor era médico, él era muy bueno describiendo las situaciones, de cómo se llevaban a cabo, cuáles eran las pistas, usaba tanto olores, colores, la experiencia, que o sea, el son tipo cosas que uno sabía. utiliza mucho en medicina. Sí, no, si el tipo Pero, sabe, por algo tiene en la historia grabado como uno de los mejores autores. exacto, es ahí la situación. Autor no médico. Ahí no, no diga nada, no diga nada. Ahí cuéntame, ¿qué No, sí. tal? ¿Qué historia tenemos? ¿Cómo tuve el feeling? Bueno, yo puedo empezar con una historia divertida de un paciente que le tocó a un amigo mío, bien cercano. Se trata de que él estaba un día de servicio. Los servicios obviamente son los días que nos toca hacer guardias de 24 horas aquí en República Dominicana. Ok. Eh, y en este servicio hubo un paciente particular que llegó por la emergencia. Era un señor mayor, claramente estaba confundido, piensan que tenía algún grado de demencia por el hecho de que el señor, en el averaje de por lo menos la primera media hora que llegó a la emergencia, él habló en por lo menos 6 idiomas diferentes. Diablos. Pero, oye, tú empezaste esta Sí, narración. de los cuales ninguno era español. Tú empezaste esta narración La y yo historia se pone dije, mejor todavía. ah, bueno. ¿Y qué es lo que pasa ahí? El señor habló 6 idiomas diferentes en el lapso de media hora. No tenía ningún documento que lo pudiera identificar y lo llevaron personas del área hacia la emergencia que estaban confundidas porque él no era de esa área. Entonces, básicamente, es un señor mayor, aparentemente extranjero, porque no parecía étnicamente hablando dominicano, Ok. que estaba deambulando la zona, visiblemente confundido, hablando en como mi compañero menciona en lenguas, Hablando en que llega a la lenguas. emergencia, no entiende lo que está pasando, no entienden qué él está diciendo, y el tratar de brindarle servicio a un señor que no te entiende, que obviamente tiene cierto grado de demencia por lo confundido que está, la historia termina, para no hacerte el cuento demasiado largo, en que en un punto de la noche, intentando comunicarse con él, el hecho de que él parecía un poco deshidratado y querían ponerle un suero y más o menos tratar de trabajar con él se puso un poquito violento y levantó el pie de suero y amenazó básicamente con golpear a quien sea que se le acercara, fuera emergencia, fuera enfermera o fuera mi compañero.
para tener pacientes así. Exactamente, ese fue un paciente de esa noche en la que él me cuenta que en la emergencia tuvo por lo menos 6 joyas similares. Pero ¿qué era lo que tenía el hombre al final de cuentas? O sea, ¿por qué él llegó? ¿Cuál fue su razón inicial? Él no llegó a averiguarlo, o sea, lo que sí hicieron fue que lograron calmarlo, le pusieron medicamentos para que se calmara, en lo que ya al otro día conseguían, bueno, el hospital veía cómo conseguía un intérprete de alguno de los idiomas que él hablaba. Llamaron a psiquiatría para que fuera a chequearlo, siguieron el procedimiento, pero eso pasó más allá del servicio de él. El servicio de él culminó en que el paciente se quedó sentado en la cama, no golpeó a nadie con el pie de suero y más que nada tuvo paz por el resto de la noche, porque El nadie pie se de... volvió a meter con él, no intentaron pullarlo, no intentaron hacerle más nada. Lo dejaron tranquilo, sentado en la emergencia, confundido todavía. Pero es que ahí hay unos gaps en esta historia que yo estoy tratando de descifrar. Porque, ¿qué es estar confundido? O sea, o sea, estar En el despistado, caso desconcertado. de confundido, como médico, tú te refieres a una persona que no esté orientada en una o más de las 3 esferas principales, que son tiempo, espacio y persona. Si tú no sabes qué día es, o más o menos una referencia del tiempo, quién es el presidente actual de tu país, o algo que tú puedes usar como norma de decir, ok, este es el tiempo en el que yo vivo. Si tú no sabes realmente dónde tú estás, no tienes idea de identificar por el ambiente, porque cuando tú tengas una emergencia en un hospital, hay varios cues visuales, las Ok, cortinas, los pies de suero, la gente uniformada. Un hospital siempre parece un hospital, no importa dónde tú vayas. Y claro. persona, si tú no sabes quién tú eres, tu nombre, tu apellido, de dónde tú vienes, quién es tu familia. Esas son las 3 esferas que se consideran para decir que alguien está confundido médicamente. De las cuales el don no sabemos cuál de las 3 sí tenía, por el hecho de que no lograron entenderlo porque hablaba 6 idiomas que ninguno era español. Pero, o sea, ahí no había un bilingüe o un trilingüe como médico, pero había El alguien que problema es que podía... inglés, Ajá, cuando tú estás hablando 6 idiomas, intercambiándolos todos velozmente, y tú nada más sabes uno de esos 6 idiomas, tú puedes agarrar máximo un sexto de la conversación. claro. Porque si yo te digo a ti 6 cosas y tú no me entiendes una, tú no me vas a entender como quiera. Está Entonces no es como totalmente... que podían razonar muy bien con él de simplemente mantener la conversación en inglés, porque eran cambios salvajes que le hacía, me dice mi compañero. Diablo, pero para tener un diablo. Y que se ponga violento, porque una cuestión es un Exacto, y que se sujeto ponga a que... ver, Ajá, viéndolo desde el punto de vista de él, hay que entender. Imagínate que tú eres una persona, estás confundida, no sabes dónde estás, no sabes cuándo es, y viene esta gente con una aguja en mano, queriendo agarrarte, queriendo como ponerte algo que tú no tienes idea qué es y que tú no has dado consentimiento de ello, al claro. menos no conscientemente, tú también te pondrías violento, Tomando en dándole cuenta que crédito al si Señor. pues todo es nocivo para ti si tú no lo puedes identificar. O sea, a nivel de percepción Exactamente, si es tú no muy entiendes lo que está agresivo. pasando, tú no vas a querer que te hagan nada, aunque sea con el bien tuyo en mente, tú no lo sabes y tú no tienes forma de saberlo. Y por eso es tan difícil lidiar con pacientes que se encuentran en esos estados alterados, por el hecho de que tú buscas su bien, pero si él no lo sabe y no lo acepta como que tú estás buscando su bien, él no va a aceptar la ayuda y la va a ver más como una intención de lesionarlo. Y eso podría proceder legalmente. Ah, sí, claro que sí. Por eso todo el mundo lo dejó tranquilo sentado, porque tú no puedes forzar a un paciente a hacerle nada. A menos de que haya alguien cercano a él que te diga, él no está en sus facultades, o sea que yo soy la siguiente persona responsable por él, háganlo. Ok, entonces obligatoriamente, Ya ahí es diferente. El o término sea, legal y ético de la medicina, hay un espectro bastante grande de cuándo sí, cuándo no, qué se puede, qué no se puede. Sí, tengo a porque Hipócrates aquí. sí, Hipócrates, él hizo mucho en ese sentido, con su sentido de la ética y el primum non nocere, no lastimar al paciente. Pero hay muchas cosas que en su tiempo no se habían postulado, como intentar buscar el bien a un paciente que obviamente no está en sus cabales.
y que no, En ese pues, entonces, él tranquilamente hubiese mandado a amarrarlo y hacía el bien por él y en ya, contra de su buen juicio. Ya y eso ahí no se se puede hoy lograba, en día. y ahí se lograba directamente. Exacto. ¿Qué otra Exacto. Siempre historia tú aparece uno que tienes está por de que ahí? con el teléfono. Yo, bueno, Literal. si nos podemos ir un poquito más extremos, yo te puedo decir un A ver, caso en el centro que yo trabajo de cirugía estética, que tenía esta paciente que se había operado. Ella fue a, como obviamente se esperaría, se fue a operar para embellecer su cuerpo. ok, El problema es que esa paciente es una cocainómana ok, pero eso lo que sabes no tú había podido porque, consumir en los últimos. Eso lo sé yo porque cuando uno está haciendo la historia de los pacientes, uno le pregunta, ¿tú exacto, utilizas alguna droga? Y lo ideal es que el paciente sea sincero contigo porque es relevante. Porque si tú utilizas alguna droga o, por ejemplo, tú bebes con frecuencia o tú fumas, todo eso afecta el proceso ideal de que tú te puedas operar, pero de la manera más sana posible. O sea, porque lo que uno busca es que, aunque el paciente tenga ciertas condiciones, como enfermedades o tú podrías llamarlo vicios, tú buscas que el paciente que quiere operarse se pueda operar saliendo de ahí con la menor cantidad de problemas posible. Tú ok, quieres que salga por la puerta vivito y coleando caminando. claro, Entonces, si tú consumes mucha cocaína, hay medicamentos que no se te pueden poner porque te podrían hacer más fácil que te dé un infarto. O si tú consumes mucho alcohol, hay medicamentos que no se pueden poner porque tu hígado no lo va a tolerar porque tú consumes mucho alcohol. Entonces, ese tipo de cosas, cuando una persona va a un centro de salud, como la historia clínica lo requiere, uno le pregunta. Esa paciente sí lo había mencionado, muchas veces no lo ok, menciona. Entonces, volvemos a esta paciente, ya se operó. Ella empezó a dar síntomas porque no había consumido cocaína en el tiempo que ella tendría a hacerlo. O sea, tenía ya unos síndrome de días que no abstinencia, consumía. Sí, tenía su síndrome, estaba empezando con un síndrome de abstinencia, lo cual es incómodo lidiar con eso por el hecho de que ella se había hecho una abdominoplastía, liposucción de casi el cuerpo completo y se había puesto grasa en los glúteos, el famoso Brazilian butt lift. ok, Ella y estaba lo operada de primero, pie a cabeza, básicamente. El cuerpo completo se hizo nueva y estaba también con un síndrome de abstinencia. Pacientes en esa situación, como ella es cocainómana, ella es tolerante a la mayoría de los medicamentos que se utilizan para el dolor. Y esas cirugías duelen, duelen ok, mucho. Entonces, ella se quejaba mucho de dolor. Nosotros le poníamos tanto medicamento como era recomendado y aprobado por su cirujano. Por hecho de que como él la operó, él sabe hasta dónde él entiende que uno puede medicarla. Como obviamente los medicamentos no le estaban haciendo suficiente efecto, porque ningún medicamento que yo le puse era más fuerte que la cocaína, ya básicamente en su dolor empezó a agonizar, más el síndrome de abstinencia. Esa mujer duró la noche entera llamando, pero yo quiero explicarme un poquito más en cómo ella me estaba llamando para auxiliarla. Yo, cada paciente en la clínica obviamente tiene un botón para llamar a la estación. Eso es claro, algo reglamentario, en un botón para tú llamar a la enfermera o a quien sea que esté en la estación para que te socorra o para que te ayude con lo que necesites. claro, Uno iba y desde que ya estaba cerrando la puerta, ella ya estaba llamando. Literalmente, cerraba la puerta y tocaba. Llegó a tal punto que a eso de las 2 3 de la mañana, nosotros cansados del hecho de que ella no tocaba por necesidad, sino, valga la expresión, para joder, porque no podíamos ayudarla y ella lo sabía y se lo habíamos explicado que no podíamos darle más medicamento, ya le pusimos todo y un chin más. o sea, el nivel, el hecho de Ella que haya consumido tanto cocaína la inhibe, seguía. ¿Cómo o fue? sea, o sea, el hecho de haber consumido tanta cocaína inhibe los efectos de los painkillers, de los Sí, sí, analgésicos. porque la cocaína es de la misma familia de la morfina. Ok, Entonces, si la morfina es el medicamento más fuerte que yo tengo en el centro y tú consumes un medicamento parecido a la morfina a tal punto que obviamente requieres dosis más altas como toda persona que consume una sustancia,
la cantidad que yo te voy a poner reglamentaria, tú la sobrepasaste hace mucho tiempo y ya no te hace efecto. Ok. Entonces, eso es lo que se llama tolerancia. Entonces ella, como cocainómana, tenía cierto nivel de tolerancia que sobrepasaba lo que yo tenía permitido como médico ponerle a ella de morfina o el medicamento que tenemos llamada melbufina, que es un poquito más suave que la morfina. Imagínate tú. A eso de las 2 3 de la mañana, cansados nosotros ya de que ella llamara y llamara y llamara y llamara, una enfermera desconectó el botón. Pero eso no es ilegal. Estaba ya harta. La pobre estaba harta. No es ilegal, es poco ético. Ok. Que en algunos casos podría ser peor porque la pueden despedir y ella no puede hacer nada. Pero el cuento ahora es que está empezando. Porque cuando lo desconectaron y ella se dio cuenta que el botón de repente como que ya no traía la respuesta esperada, ella empezó a gritar, ¡Guay! ¡Me van a dejar morir! ¡Ah! ¡Auxilio! Y empezó a golpear la barandilla de la cama. Se escuchaba en la planta entera. Yo espero que tú ¿Qué? sepas que no fue el mejor servicio el yo verme a las 3:30 de la madrugada con el ruido de esa paciente gritando y golpeando la cama, familiares de otros pacientes en la planta saliendo preocupados, como que qué es lo que está pasando, porque esa paciente grita así, ¿qué le están haciendo? ¿Qué no le están haciendo? Y nosotros explicándole, ya estamos tratando de controlarla. Se veía la puerta abierta con nosotros, tratando de conversar con ella, y ella aún así, golpeando y golpeando y golpeando, ¡me van a dejar morir! A esa hora, la expresión dominicana de le quemé el celular, yo llamé tantas veces a ese equipo de ese cirujano, como que ustedes podrían venir a ayudar a socorrernos, a ver cómo resolvemos el caso de su paciente. Ni ellos sabían qué hacer. Nadie supo qué hacer. Qué Lo último que barbaridad. hicimos fue que ella se rindió, se cansó de tanto Se gritar y rindió. tanto gritar. Ella se rindió y esperó a eso de las 5 de la mañana, duró 3 horas intensamente gritando y golpeando la cama, hasta que se rindió y al otro día le dieron la de alta y todo bien. Ella siguió su camino, me imagino que siguió consumiendo cocaína para el dolor, porque nada que le fuéramos a dar nosotros le iba a hacer nada. Pero qué barbaridad ese tipo de casos. Diablo. Sí, sí. Pero, por ejemplo, las Y cirugías también, estéticas. Ajá. no, sigue, sigue. Las cirugías estéticas en general, o sea, hablando un poco más de la materia, que, o sea, normalmente son de poca duración o sea, la recuperación, o sea, relativamente rápido. Relativamente rápida, sí, porque como solamente se trabaja, por así decirlo, la piel y el tejido que está justamente por debajo, no son no son lesiones tan graves que requieran más recuperación del cuerpo. O sea, lo que más te preocupa después de una cirugía plástica, como tú lidiaste tanto con la piel y si los pacientes sangran, son los coágulos de las primeras 24 horas y por eso los pacientes se quedan internos y al otro día, típicamente, se les dará de alta si no muestran ningún síntoma de que algo salió mal. Ok, O sea, lo ideal es que se operan y al día siguiente se les da su de alta normal. Porque solamente se está lidiando con la piel. Se corta, se saca la grasa por debajo, pero no es como una cirugía, por ejemplo, cirugía general, que te operan el estómago, algún riñón o intestino, que son ya vísceras un poquito más sensibles y el cuerpo reacciona un poquito más fuerte. Los pacientes oye, básicamente lo que consiguen son muchos moretones, como que le entraron a palo, como que le entraron a palo, lleno de moretones en la piel, pero ya, lleno de golpe. salen Oye, caminando muchas veces. me da curiosidad un tema que yo creo que tú podrías ayudarme a aclarar. ¿En qué consiste, pues más allá del concepto pues, general, la cuestión de la lipoescultura? Que veo que es algo que está en boga relativamente Muy y que no sé, bueno, imagino que eso lo harán ahí en tu centro también. Sí, sí, ¿Cómo sí, está ese claro. Sí, movimiento? Porque eso dura un poco más de tiempo. Eso no, bueno, te dan de alta, pero sí, dura un hay unos poquito. cuidados a tener. ¿Cómo está ese movimiento? ¿Y cuánto tiempo tiene esa práctica? ¿Cómo está eso? La lipoescultura tiene ya unos cuantos años, tiene más tiempo de lo que yo realmente tengo ejerciendo, popularizándose.
Pero en general se trata de una liposucción en la que se busca a través de la liposucción darle forma ideal, por así decirlo, la forma deseada al cuerpo, de que, por ejemplo, no es que simplemente yo voy a sacarte la grasa debajo de la piel, es que hay algunos lados que yo quiero menos grasa porque quiero que se pegue un poquito más, como por ejemplo en la cintura, que todas las mujeres siempre quieren su cinturita. Y ya, por ejemplo, en lo que es la cadera, yo lo quiero un chin más ancha, le voy a sacar menos grasa de ahí o le voy a poner grasa ahí. En la espalda, tú quitas un poquito más, cerca de los senos, tú quitas un poquito menos. O sea, el detalle de la liposcultura, hasta donde yo tengo entendido, por la experiencia y preguntándole a otros profesionales de cirujano plástico, es darle la forma a la liposucción. O sea, Ok, utilizar la liposucción para moldear el cuerpo. pero esta cuestión, porque ponte, yo sé que cuando ya se realiza, pues le dan de alta al paciente, que le tienen que hacer unos masajes, hay un movimiento ahí de que dura un tiempo, pero Sí. o sea, se hace una redistribución de la grasa en el cuerpo Por así para brindar decirlo, las formas. sí. En cierta forma, sí. Porque algo muy común es que se saca la grasa de lugares que típicamente uno no quiere ver la grasa, como son del área abdominal, de la espalda, a veces los brazos, la gente que son un poquito gorditas saben, y lo llevan a lugares que tú quieres. Por ejemplo, hay muchas personas que quieren grasa en las piernas porque tienen piernas flacas y quieren tener un poquito más de volumen. Se pone tanto en la pantorrilla, se pone en el muslo, pero el lugar más común de que la gente quiere un poquito más de volumen son los glúteos. Ok, Porque todo el mundo siempre, lo más común es que van para al centro buscando eso mismo, una figura de cinturita chiquita, pero un glúteo ya más grande, con forma, o sea, quieren verse como se ve en la modelo de Instagram. pero ¿cuál es la finalidad? O sea, sí entiendo la finalidad inmediata, pero ¿cuál es realmente la efectividad de esto en el tiempo? O sea, porque si tú no te cuidas, eso no La te va a efectividad durar, en el me tiempo. imagino. Ajá. Obviamente, si tú no te cuidas, va a volver a engordar, porque el cuerpo acumula la grasa de la misma manera, te opere tú o no te opere. Pero Pero si si yo tú te cuidas, digo, por eh, ejemplo, me operé, me hice yo mi lipoescultura y vaina, pero tú no tienes la, vamos a decirlo de esta manera, la costumbre de comer saludable, de ir a un gimnasio, o sea, dime, porque tú te estás saltando como ok, ciertos bueno, pasos para estar, en ajá, ese caso, que se ve con cierta frecuencia, tú supieras, pacientes que vuelven por eso mismo, que no se cuidaron, y simplemente quieren repetir el proceso. Dura fácil entre 2 a 5 años todavía con tu cuerpo bien, de que lentamente va creciendo, por ejemplo, la grasa, donde estaba, pero tú mantienes la figura. ok. Ya después de 4 o 5 años que tú empiezas a ver como que ya, como que tengo los chichitos de antes, ya los cuadritos no se ven, O se sea, va por ahí. ya, pero qué fuerte, esos son temas que uno dice como, porque no, entonces no es Sí, una cuestión pero toma en cuenta, o irreversible. sea, sigue siendo un periodo electoral con el cuerpo deseado, por así decirlo. Claro, o sea, ahí hay un rato de que la cuestión funciona. ¿Y cuáles son, por ejemplo, más los procesos que más se realizan, que tú has podido pues observar? La Lo más rinoplastía. común es... Rinoplastia no es tan común si tú supieras. Poca gente va a hacerse las narices o la nariz. Lo más común es eso, liposucción, ponerse glúteos y abdominoplastía. Porque la gente detesta tener los chichos del abdomen y quieren que lo corten. Muchas El veces pro- se hacen en Ujú. combinación. El más común es la combinación de una abdominoplastía con liposucción y inyección de la grasa de la lipo en los glúteos. Ese es el proceso más común, eso se ve muy frecuente, es el pan de cada día, por así decirlo. Una abdominoplastía es retirar, reducir el nivel de grasa de los abdominales. No, eso es cortar la piel sobrante. Ok, Mira de esta manera, imagínate una persona que tiene su grasa abdominal, tiene lo que aquí le llamamos sus chichos, sus llantitas, que obviamente no le gustan. Lo que hace el cirujano es que corta un pedazo de la piel, o sea, de esa piel abdominal, por así decirlo, un bloque, estira la piel hacia abajo y ya ahí tú tienes un abdomen plano, una figura ya hecha y no tuviste que hacer un proceso tan arduo porque una cosa es la liposucción, pero la piel se queda. En este caso, tú quitas la llanta completamente porque cortaste la piel, la grasa, todo lo que estaba ahí.
Ok. estirarte hacia abajo y la piel se pega y termina con su figurita. Esto tiene la finalidad, o sea, se quita la piel para que tampoco se quede el colgajo, me imagino. Exactamente, lo que estás quitando es el colgajo, por así decirlo. Ok. Bárbaro, esto tiene demasiada ciencia. Sí, Pero, sí, para llegar ahí se tuvo que hacer una ciencia. pero es una cuestión, ¿cuánto es un proceso de abdominoplastía y cuánto cuesta, aprox? Eso varía por Bueno, ¿cuánto volumen. cuesta? Ya, varía por el tamaño del paciente, hay algunos cirujanos que cobran más, otros cobran menos. Si te soy completamente sincero, yo no manejo mucho los precios, porque yo soy médico, no soy parte del equipo que cobra o tampoco soy del área de administración, que son los que le cobran a los pacientes muchas veces. Pero eso ronda, un solo procedimiento te puede rondar entre 800 y $1,500. Ok, Y eso es aquí, que sale mucho más barato que en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos te saben cobrar 4,000, $5,000 por un procedimiento. diablo. Ah, fuerte. Es una invitación para los que tengan cuarto. No, mentira, no, Cállate, que el que tiene dinero se hace su cirugía. Muchas veces es así y se ha demostrado porque mucha gente famosa tú la ves pasando por clínicas estéticas y uno se queda claro, callado porque obviamente tú no puedes romper la claro, discreción médico-paciente. Ellos van la por un servicio de confidencialidad. salud y tú como proveedor no puedes andar por ahí diciendo, ajá, fulanito vino a operar aquí. Sí, Pero tú lo qué miras y barbaridad. callas. Pues dime, es lo que hay. Y te quería preguntar, así Sí, y no mira como, que yo he visto muchas personas de alto perfil viendo a hacerse su procedimiento, que algunos procedimientos que se hacen una nariz, una rinoplastia, se vienen a hacer un lifting facial, de pero todo, se ve de todo. tú lo que quieres, tú eres médico general y tú lo que quieres ser otorrino. O sea, tú no te vas Sí, a tirar lo sí, yo quiero estético, ser o sea, a otorrinolaringólogo. nivel, pero tú, Lamentablemente no he encontrado mi llamado en la estética. ok. Habla, ¿por qué tú quieres ser otorrino? O sea, ¿cuál es el feeling ahí? ¿Qué es lo que más te gusta de ese aspecto? ¿Y qué es Y lo que hace un otorrino? Porque para gente que no conoce como yo. bueno, para el que no sabe mucho en detalle, otorrinolaringología, otorrino de cariño, porque es muy largo, Claro, se encarga más que nada de oídos, nariz y garganta. Por eso el nombre, oto de oído, rino de nariz, laringología. Laringo, la laringe, la garganta, y la ciencia. claro. La forma más cruda de describir el terreno de trabajo de un otorrino laringólogo es que del cuello hacia el pelo, exceptuando los ojos, los dientes y los nervios, o sea, el cerebro y la espina, todo lo demás es mío. Todo lo demás del otorrino. Si tiene algún problema de la audición, si tiene algún problema de balance, personas con vértigo, personas que tienen algo atorado en el canal auditivo, todo eso es trabajo del otorrino. Problema de audición, ya sea de nacimiento. Problema de la nariz, sinusitis es la más común, las personas que se operan de la amígdala y de las adenoides, todo eso son situaciones que se maneja directamente un otorrino. Alguna cirugía que haya que hacerse en el cuello, algún tumor, problema de la tiroides, literalmente todo lo que tenga que ver con la cabeza y el cuello es terreno de trabajo del otorrino. Inclusive muchas cirugías de neurocirugía requieren de un otorrino conjunto por el hecho de que para llegar al cerebro tienes que pasar por el campo de otorrino. Tienes que pasar a través de la boca o de la nariz muchas veces para poder llegar. Entonces, Ok. inicia la cirugía con un otorrino y termina ya el procedimiento un neurocirujano, por poner un ejemplo. Entonces, a mí me encantó esa área de la medicina por el hecho de que es extremadamente variada, por el hecho de que gobierna esas tres áreas. Mezcla muy bien lo que es la clínica y la cirugía, de que todo paciente que llega, tú buscas una solución. Tú primero buscas una que no sea por cirugía, porque nadie en la medicina busca operar a un paciente inicialmente. Siempre se agota un proceso antes de tú llegar al quirófano.
aunque hay casos que directamente tienen que ir a quirófano, obviamente. Pero en general, tú buscas soluciones que son bien rápidas. No es como, por ejemplo, en endocrinología, que para que un paciente vea un cambio en su diabetes, cómo afecta su vida, dura meses y a veces años. En otorrino, un problema de sinusitis, yo empiezo a tratarlo y dentro de los primeros meses ya está solucionado, o vamos para cirugía y te lo soluciono ahí mismo. O un Ok. problema de que tú tienes una masa que está creciendo en una glándula o en la garganta, la quitamos y soluciones rápidas. Tiene un problema del oído, chequeamos, tú tienes un bicho metido en el oído, te sacamos el bicho, ya tienes un problema resuelto. Es algo que me gustó mucho de esa rama y es que tú le brindas soluciones rápidas al paciente. Entonces, el agradecimiento de ese paciente es rápido. O sea, el paciente se da cuenta de un cambio, que es algo que me frustraba mucho durante la carrera en algunas especialidades que yo veía como que está bien, el paciente le solucionamos su problema, pero tiene un tiempo X en agonía en lo que van haciendo efecto los tratamientos. Y eso a mí me torturaba bastante la cabeza, como tratando a los pacientes en una área en específico. Y cuando llegué al área de otorrino, que yo veía como que, mira, vamos a hacer esto, esto y esto, y si esto no funciona, hacemos esto, pero te vamos a solucionar rápido. Me fascinó. Eso y los procedimientos. Porque no sé, encontré alguna diversión infantil en meterle una cámara por el oído o por la nariz o por la boca a alguien y ver cómo está todo funcionando por dentro. Ok. Te decía yo que yo Lo tuve único ya... grotesco del trabajo es que yo trabajo con con tres humores del cuerpo que a nadie le gustan, que son la cera de oído, el moco y la saliva. Diablo, sí. Pero aún no deja de Eso. Oye, la finalidad de la cera es la protección del canal auditivo. Sí, sí, la cera del oído es increíblemente importante. O sea, protege, lubrica, te ayuda a proteger el tímpano y el oído en general de ruidos muy altos. Porque no sé si te das cuenta, pero muchas veces cuando tú vas a un concierto, después de todo el musicón y la gozadera, tú te vas a tu casa y te acuestas y al día después tú sientes el oído como un poquito tapado. Ok, Ese es un mecanismo de protección del oído que produce más cera porque tanto ruido tan intenso puede dañar el aparato auditivo que procesa los sonidos. Entonces crea la cerilla como forma de amortiguar, como un silenciador, por así decirlo. De la misma ok, forma como en una cabina ponen esos materiales de foam que están ahí para absorber el ruido, así mismo hace el oído con la cera. Y también la cera se produce desde el fondo del oído y se empuja sola hacia afuera. O sea que cualquier partícula de polvo, cualquier cosa que entre, algún bicho, eventualmente va a salir. Y si se ok. acumulan ese tipo de impurezas, el mismo oído las recoge y la bota. Y por eso tú ves mucha gente que hacen bolas de cerilla que se le salen naturalmente. Muchas veces mientras duermen. Y la función, la finalidad de los mocos también me imagino que irá por ahí, pero por el La de los canal. mocos va igual que la cerilla del oído, en el sentido de que está ahí para que cualquier cosa que entre que no tiene que estar se salga, o sea, forma una protección, pero el moco también está ahí para humedecer el aire que tú respiras, porque no te has dado cuenta, pero el aire es bastante seco y el cuerpo es bastante húmedo por dentro. Entonces, un aire muy seco, típicamente un aire muy frío, afectaría a los pulmones de forma negativa. Entonces, para protegerte, el cuerpo lo que hace es que produce moco, que mientras tú inhalas el aire, va pasando a través de la nariz. Con ese calorcito, esa humedad, se vuelve un poquito más, se climatiza para ser más propio para el cuerpo y para el funcionamiento de los pulmones. Y ya cuando sale, no importa, o sea, ya por eso tú puedes respirar por la boca y por la nariz, pero el punto es que el aire que entra sea más propio para el cuerpo. Y También mien- está el hecho de que Ajá. tú tienes el moco para atrapar todo polvo, impureza, cualquier cosa que sea negativa para el cuerpo que tú quisieras como filtrarlo. El moco es un filtro. Y también, por Y también ayuda a oler. ejemplo, Por eso de que la ¿por qué mayoría de ayuda a las oler? cosas que tú hueles se disuelven en el agua del moco. Ok. Y después llegan a los nervios receptivos del olfato que están más que nada en el techo de la nariz, bien cerca del cerebro. Pero esta o sea, hay una regulación de cantidad de mucosa en función
al, a la temperatura del aire del lugar donde tú te encuentras? Claro que sí. Ok. No sé si te has dado cuenta, pero tú respiras mucho más fácil en la playa que en la montaña en invierno. Ah, claro. Ok, Supuesto, lo que pasa es que el aire en la playa, en un ambiente tropical, es más húmedo, es más caliente, es más parecido al cuerpo. Entonces ahí se produce menos moco, la mucosa de la nariz no tiene por qué trabajar tan duro, pero cuando tú estás en la montaña, se engrosa, produce más moco, se vuelve más grueso el tejido de la nariz por hecho de que el aire que pase tienes que trabajarle más para que esté en una temperatura y humedad ideal. Y por eso muchas veces cuando la gente va a la montaña siente que se congestiona. Y es una respuesta natural del cuerpo, buscando adaptar lo que está entrando para que el cuerpo lo pueda utilizar de una forma más provechosa. ok. Pero, por ejemplo, esto no tendría que ver también con, parcialmente, con, pues, condicionamiento étnico. Porque si tú eres una persona que naciste en un lugar que siempre ha sido frío, etcétera, y alto, En cierta no forma hay una... sí, Ok, en cierta forma sí. Por eso se nota el hecho de que, por ejemplo, la gente de raza, de etnias oscuras más, razas negras, poder decirse de descendencia africana, tuve que tienen narices más eh, aplastadas, más abiertas hacia los lados. Y por el hecho de que eso le permite inhalar con más fuerza, simplemente con menos esfuerzo. Pero la gente de países más fríos tiene narices más grandes, más puntiagudas, por así decirle, que la nariz crece, o sea, ha crecido un poquito más en esas etnias, buscando una adaptación del hecho de que si la nariz es más grande, puede crear más moco, puede crecer la mucosa para el aire frío adaptarlo. Por eso una persona con ese tipo de adaptaciones va a un país tropical y no le va a afectar de forma negativa, al contrario, va a respirar más fácil que el prójimo. Pero una persona con una adaptación a país tropical que vaya al país frío va a sentir molestias en la nariz, va a sentir que es más difícil, que el aire lo siente más seco. Por eso ok, mismo, son adaptaciones de la gente hacia donde viven. ok. Señor Eduardo, esto ha sido todo por el capítulo de hoy del discurso. Muchísimas gracias por darme este Ha tiempo. sido un placer realmente llegar a este discurso cuando quieras. Fue educativo. Empezó cómico y terminó siendo muy educativo. Bien. Es que tú hablas muy bien, te digo Esa es la yo. mejor forma de aprender. Muchas Exacto. gracias. Señores, muchísimas gracias. Y eso fue todo por el discurso. Muchos thank yous, man. Chao, chao. Gracias, José.